Capítulo 3. El chico más veloz de quinto año. Jess no volvió a ver a Leslie Burke salvo de lejos, hasta el primer día de clases. Al martes siguiente, cuando en la escuela primaria Lark Creek, el señor Turner la trajo al grupo de quinto año de la señora Myers. Leslie iba vestida otra vez con la camiseta azul y los decolorados jeans cortados arriba de la rodilla. Traía unos tenis, pero sin calcetines. El grupo se sorprendió dando un grito que sonó como si un radiador le hubieran quitado el tapón y hubiera soltado un chorro de vapor. Allí estaban todos, sentados y vestidos con sus ropas domingueras. Hasta Jess traía puestos sus únicos pantalones de pana y una camisa planchada. La reacción de los estudiantes no pareció molestarla. Se quedó ahí de pie, delante de todos, diciendo con los ojos: "Bueno, chicos, aquí estoy". En respuesta a sus miradas de asombro y sus bocas abiertas, mientras la señora Myers revoloteaba alrededor, tratando de encontrar el lugar donde pondría el nuevo pupitre. El salón era un pequeño sótano de 5 filas de 6 pupitres. Ya lo llenaban más que cómodamente. 31. Repetía la señora Mayer sobre su papada. 31. Nadie tiene más de 29. Al final decidió que pondría el pupitre contra la pared casi hasta adelante. Ahí estarás por ahora, Leslie? Ahorita esto es lo más que podemos hacer. Por ahora. Este es un salón muy lleno. Lanzó una mirada punzante a la espalda del señor Turner, quien ya se alejaba. Leslie esperó en silencio hasta que el chico de secundaria que le habían encargado llevar el pupitre extra lo colocara en el lugar designado, contra el radiador y bajo la primera ventana. Sin hacer nada de ruido, ella lo alejó un poco del radiador y se sentó. Luego volvió a mirar de nuevo a sus compañeros. De pronto, 30 pares de ojos se posaron sobre las raspaduras de las mesas de los pupitres. Jess deslizó la yema del índice alrededor del corazón con 2 pares de iniciales, BR y SK, tratando de imaginar a quién había pertenecido el pupitre que acababa de heredar. A lo mejor a Sally Koch. Las niñas eran mucho más proclives a dibujar corazones en quinto que los niños. Y seguro que BR era Billy Ruth, y Billy, se sabía, la primera pasada se había dedicado a prestar atención a Myrna Hauser. Pero, por supuesto, que esas iniciales podían haber estado en el pupitre desde hacía muchos años. En cuyo caso, Jesse Arons, Ruby Grex, repartan los libros de aritmética, por favor. La señorita Myers lució su famosa sonrisa del primer día de clases al pronunciar la última palabra. En los grados más altos se decía que la señora Myers solo sonreía 2 veces al año, el primero y el último día de clases. Jess se levantó y fue hacia delante del salón. Al pasar junto a Leslie, ella le sonrió e hizo una especie de hola con los dedos, como saludándolo. Él asintió bruscamente. No podía evitar sentir lástima por ella. Seguro que le daba una vergüenza horrible estar sentada hasta adelante y vestida de una manera tan rara en el primer día de clases, y sin conocer a nadie. Fue dejando caer los libros siguiendo las instrucciones de la señora Myers. Cuando pasó al lado de Gary Fulcher, este le agarró el brazo. ¿Vas a correr hoy? Jess se sintió. Gary sonrió burladamente. Créeme que me puede ganar. El muy cabeza de chorlito. Al pensarlo, algo se movió en el interior de Jess. Sabía que era mejor de lo que había sido la primavera pasada. Fulcher podría pensar que él era el mejor ahora que Wayne Pettis estaba en sexto. Pero él, Jess, planeaba darle al gran Fulcher una sorpresita al mediodía. Sentía como si se hubiera comido un montón de saltamontes. Casi no podía esperar. La señora Myers repartía los libros como si ella fuera la presidenta de los Estados Unidos, haciendo todo más tardado, con un montón de firmas y ceremonias sin sentido. A Jess se le ocurrió que, quizás, ella también quería retrasar el comienzo de las clases tanto como fuera posible. Cuando terminó de repartir los libros, Jess sacó a escondidas una hoja de papel y se puso a dibujar. Estaba considerando la idea de hacer un libro entero de dibujos. Tenía que escoger un personaje protagónico y hacer una historia acerca de él. Esbozó distintos animales y trató de darles un nombre. Un buen título lo ayudaría a comenzar. ¿El hipopótamo hechizado? Le gustaba cómo sonaba. Eberto. ¿El hipopótamo hechizado? Mejor todavía.
¿El caso del cocodrilo deshonesto? No estaba nada mal. ¿Qué dibujas? Preguntó Gary Fulcher, inclinado sobre el pupitre. Jess cubrió la página con el brazo. Nada. Ay, ándale, enséñame, déjame ver. Jess negó con la cabeza. Gary trató de quitar la mano de Jess del papel. ¿El caso del cocodrilo? Órale, Jess, no voy a romper nada. Murmuró roncamente y jaló el pulgar de Jess. Jess puso los dos brazos sobre el papel y dejó caer el talón del tenis sobre el dedo gordo del pie de Gary Fulcher. ¡Ay! ¡Niños! La cara de la señora Myers había perdido su dulce sonrisa. Me pisó el dedo del pie. Vete a tu lugar, Gary. Pero es que él... Que te sientes. Y Jess Arons. Nada más que yo te oiga decir una sola palabra y te quedas todo el recreo aquí encerrado, copiando el diccionario. La cara de Jess estaba roja y caliente. Deslizó la hoja de papel debajo de la tapa del pupitre y recargó la cabeza sobre ella. Todo un año de esto. 8 años más. No estaba seguro de poder aguantarlo. Los niños comieron sus almuerzos sentados en sus pupitres. El condado llevaba 20 años de prometer a la escuela primaria Lar Creek que les construiría un comedor, pero parecía que nunca había dinero suficiente. Jess había andado con tanto cuidado para no perder su recreo que hasta masticó un sándwich de mortadela con los labios apretados y la mirada fija en el corazón grabado con las iniciales. A su alrededor todos murmuraban. Se suponía que los niños no debían platicar durante el almuerzo, pero hasta boca de monstruo, la señora Myers echaba menos lumbre el primer día de clases. Está comiendo requesón, dijo Mary Lou Pepples, la segunda niña más pesada de quinto año. Es yogur, mensa. ¿A poco no ves la tele? Dijo Wanda K. Moore, la niña más pesada que se sentaba justo delante de Jess. Guácala. Ay Dios, ¿por qué no podía dejar en paz a la gente? ¿Por qué Leslie Burke no podía comer lo que le diera la regalada gana? Se le olvidó que estaba tratando de comer con cuidado y sorbió ruidosamente su leche. Wanda Moore volteó a mirarlo con la cara muy propia. Jess Arons, ese ruido es repugnante. La miró feo y volvió a sorber la leche. ¡Eres un cerdo! ¡Ring! El timbre del recreo. Con un aullido, los niños comenzaron a empujarse para llegar en primer lugar a la puerta. ¡Todos los niños se sientan! ¡Ay, Dios! Las niñas hagan una fila para salir al patio. Las niñas primero. Los niños se estremecían al borde de sus asientos, como mariposas que querían salir de sus capillos. ¿No iba a dejarlos salir nunca? Ahora sí, niños, si me hacen el favor... Pero los niños no la dejaron cambiar de opinión. Antes de que ella terminara la frase, los chicos se iban a la mitad del patio. Los primeros dos comenzaron a trazar la meta al final con la punta de los pies. La tierra estaba llena de surcos que las lluvias habían formado, pero estos habían endurecido con el calor de la sequía veraniega, así que tuvieron que reemplazar las puntas de los tenis con palos. Los niños de quinto, sintiéndose muy importantes, comenzaron a darles órdenes a los de cuarto, y a mandarlos de aquí para allá, mientras los más pequeños trataban de meterse sin hacerse notar mucho. ¿Cuántos de ustedes van a correr? Exigió Gary Fulcher. Yo, gritaron todos. Son demasiados. No habrá ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Bueno, a lo mejor los primeros Butcher y Timmy Bow. Los demás no más van a estorbar. Muchos hombros se encogieron, pero los pequeños obedecieron y se movieron hacia atrás. Ok, eso nos deja con 26, 27... Quédense quietos. 28... Son 28, ¿verdad, Greg? Fulcher le preguntó a Greg Williams, su sombra. Ok, bueno, tendremos eliminatorias, como siempre, en grupos de 4, y luego correrá el primer grupo, después el segundo. Ya sabemos, ya sabemos. Todos estaban impacientes con Gary, quien trataba con todas sus fuerzas de sonar como el Wayne Pettis del año. Jess era del cuarto grupo, lo que le pareció bien. Estaba impaciente por correr, pero agradecía la oportunidad de ver qué tal estaban corriendo todos ahora. Fulcher, por supuesto, era del primer grupo, pues había empezado todo con él. Jess sonrió de espaldas a Fulcher, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones y sacando el índice derecho por un agujero. Gary ganó la primera vuelta con facilidad, y todavía le quedó el aire suficiente para organizar y mangonear la organización de la segunda. Algunos de los más pequeños se fueron a jugar al rey de la montaña, al terraplén que había entre la parte de abajo y la parte de arriba.
Con el rabillo del ojo, Jess vio una figura que bajaba de la parte de arriba. Le dio la espalda y fingió estar concentrado en las órdenes que con voz aguda daba Fulcher. «Hola». Leslie Burke llegó a su lado. Se alejó un poco de ella. ¿No vas a correr? Luego. A lo mejor, si no la miraba, ella volvería a la parte de arriba del terreno, donde le tocaba estar. Gary le ordenó a Earl Watson que diera el disparo de salida. Jess observó. No había nadie realmente rápido en este grupo. Mantuvo la vista sobre las camisas y las espaldas encorvadas. En la meta se desató un pleito entre Jimmy Mitchell y Clyde Deal. Todos corrieron a ver. Jess era consciente de que Leslie Burke estaba a un lado de su codo, pero no quiso voltear a mirarla. ¡Clyde! Gary Fulcher anunció su decisión. ¡Fue Clyde! ¡Fue un empate, Fulcher!, protestó un chico de cuarto. Yo estaba parado aquí mismo. Clyde Deal. Jimmy Mitchell tenía los dientes apretados. ¡Yo gané! ¡Fulcher! Tú ni siquiera alcanzas a ver la meta desde acá. Fue Deal. Gary ignoraba las protestas. Ya no perdamos el tiempo. Todos los del tercer grupo, en línea, ahorita. Los puños de Jimmy se alzaron. ¡No es justo, Fulcher! Gary se dio la vuelta y se dirigió a la línea de salida. Ya, déjalos que corran los dos al final. ¿Qué tiene de malo? Dijo Jess en voz alta. Gary se detuvo y giró para encararlo. Fulcher miró con rabia, primero a Jess y luego a Leslie Burke. Solo te falta que ahora quieras que una niña también corra, dijo con una voz llena de sarcasmo. A Jess se le calentó la cara. Pues sí, dijo con audacia. ¿Por qué no? ¿Quieres correr? Le preguntó a Leslie volteando deliberadamente a verla. Claro, sonrió ella. ¿Por qué no? ¿No te da miedo que una niña corra más rápido que tú, Fulcher? Por un momento creyó que Gary le iba a dar un puñetazo y se puso tenso. No debía dejar que Fulcher pensara que tenía miedo por un golpecito en la boca. Pero en su lugar de eso, Gary comenzó a trotar y a dar órdenes al tercer grupo para que se pusiera en línea, listos para su eliminatoria. Puedes correr con el cuarto grupo, le dijo a Leslie con el suficiente volumen con la voz para asegurarse de que Fulcher lo oyera, y luego se concentró en los corredores. ¿Ves? Se dijo a sí mismo. Puedes enfrentarte a un bravucón como Fulcher y no pasa nada. Bobby Miller ganó la eliminatoria del tercer grupo con facilidad. Era el más rápido de los de cuarto año, casi tan veloz como Fulcher, pero no es tan bueno como yo, pensó Jess. Ahora sí estaba comenzando a emocionarse. No había uno solo entre los del cuarto grupo que pudiera compararse con él. De todas formas, sería mejor darle un susto a Fulcher corriendo bien en la eliminatoria. Leslie se colocó detrás de él, a la derecha. Él se movió un poquito a la izquierda, pero ella no se dio cuenta. Al darse la señal de salida, Jess salió disparado. Se sentía bien. Hasta el suelo irregular bajo sus tenis gastados se sentían bien. Estaba dándole duro. Casi podía oír la sorpresa de Guy Fulcher ante sus progresos. Los espectadores hacían mucho más ruido del que habían hecho en las otras eliminatorias. A lo mejor todos habían dado cuenta de lo mucho que había mejorado. Le dieron ganas de mirar hacia atrás y ver dónde andaban los otros, pero resistió la tentación. Se vería como un presumido si miraba atrás. Se concentró en la meta. Se acercaba con cada paso. Ay, señorita Bessie, si me pudieras ver ahora, pensó. La sintió antes de verla. Alguien se acercaba. Automáticamente apretó todavía más. Entonces la figura apareció en su campo de visión, y de pronto la figura se adelantó. Jess se esforzó con todo. Le faltaba el aliento y tenía los ojos llenos de sudor, pero de todos modos veía la figura. Los deslavados jeans cortados atravesaron la meta al menos 1 metro antes que él. Leslie volteó a mirarlos con una amplia sonrisa en su bronceado rostro. Él tropezó, y sin decir una palabra, medio caminando, medio trotando, llegó a la meta. Este era el día en que él iba a coronarse campeón, el mejor corredor de cuarto y quinto, y no había podido siquiera calificar en la eliminatoria de su grupo. Nadie lo vitorió, ni en la salida ni en la meta. Los demás chicos estaban tan apabullados como él. Las burlas vendrían después, de eso estaba seguro. Pero al menos por el momento todos se habían quedado mudos. Ok. Pulcher volvió a tomar el asunto en sus manos, tratando de que quedara claro quién tenía el control. Ok, chicos,
Se pueden ir alineando para las finales. Caminó hacia Leslie. Ok, tú ya te divertiste. Ahora vete a jugar al avión. Pero si yo gané la eliminatoria, dijo ella. Gary bajó la cabeza como un toro. Las niñas juegan en la parte inferior del terreno. Mejor vete antes de que uno de los maestros te vea aquí. Es que yo quiero correr, dijo ella en voz bajita. Ya corriste. ¿Qué te traes, Fulcher? ¿Qué te pasa? La rabia le brotaba a Jess y no pudo frenar la corriente de sus palabras. ¿Te da miedo correr contra ella? Fulcher levantó el puño, pero Jess se dio la vuelta y se alejó. Fulcher tendría que correr con ella ahora. Él lo sabía, y Fulcher lo hizo, enojado y contra su voluntad. Ella ganó. Llegó primero a la meta y miró con sus grandes ojos brillantes un montón de rostros mudos, sudorosos y enojados. Sonó la campana. Jess caminó hacia la parte baja de la colina, con las manos metidas en los bolsillos. Lo alcanzó. Jess sacó las manos de los bolsillos y comenzó a trotar hacia la cocina. Suficientes problemas le había ocasionado. Ella aceleró. No quería quedarse atrás. Gracias, dijo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pensó él. Eres el único chico en esta maldita escuela con el que vale la pena jugar. No estaba seguro, pero creyó que la voz de ella comenzaba a quebrarse. No estaba dispuesto a sentir lástima por ella otra vez. Pues bueno. En la tarde, ya en el autobús, hizo algo que jamás creyó que pudiera hacer. Se sentó junto a Maybelle. Fue la única forma de asegurar que Leslie no se sentaría a su lado. Vaya, esa niña sí que no tenía idea de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Se puso a mirar por la ventanilla, pero sabía que ella andaba por ahí y que estaba sentado del otro lado del pasillo. La oyó decir "Yes" una vez, pero en el autobús había suficiente escándalo como para que él pudiera fingir que no la había oído. Cuando llegaron a la parada, tomó a Maybelle de la mano y la llevó a rastras, consciente de que Leslie estaba detrás de ellos, pero no trató de hablarle ni la siguió. Lo único que hizo fue echarse a correr en dirección a la vieja casa de los Perkins. No pudo evitar voltear a mirar. Ella corría como si fuera algo normal. Le recordó el vuelo de los patos salvajes en el otoño, tan terso. La palabra hermoso le vino a la mente, pero la alejó y se apresuró para llegar a su casa.